vamos a derivar la función cotangente. Si nosotros dijimos que la función tangente es igual al seno sobre coseno, obviamente de x para tener el argumento, pues la inversa de la tangente se llama cotangente, y como es inversa, pues es prácticamente el inverso de esta fracción, que en vez de ser seno sobre coseno, sería coseno sobre seno. Y utilizando la derivada de funciones del cociente de funciones, vamos a poder derivar esta función. Entonces vamos a reescribir la función cotangente como coseno sobre seno. Y vamos a hacer uso de la regla del cociente, donde la función de arriba es u y la función de abajo es v. Entonces la derivada de esta función quedaría como la función de abajo, que es v, sería seno de x, por la derivada de la función de arriba, que es coseno de x, menos de la fórmula, la función de arriba, que vuelve a ser coseno de x, por la derivada de la función de abajo, que en este caso es la derivada de el seno de x. Bien, vamos a recordar las funciones que ya tenemos como derivadas fundamentales. La derivada del seno es coseno, y la derivada del coseno es menos seno. Entonces vamos a derivar las funciones que tenemos acá indicadas y los vamos a sustituir por lo que ya conocemos. Entonces nos quedaría de la siguiente forma, como f', falta el denominador, que es en este caso el cuadrado de v, y v es la función de abajo, entonces sería el seno de x elevado al cuadrado. Bien, vamos a derivar las funciones que tenemos indicadas y nos quedaría como f' de x es igual a el seno de x por la derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Bien, ¿cuánto vale la derivada del seno? Pues la derivada del seno nos da a coseno positivo. Bien, abajo nos quedaría escrito como el seno cuadrado de x. Y al hacer las multiplicaciones nos quedaría como más por menos, menos seno de x por seno de x, pues nos daría también seno cuadrado de x, y menos por más nos daría a menos, el coseno por coseno también nos daría coseno cuadrado de x, entre el seno cuadrado de x. Bueno, podríamos intentar usar la fórmula que vimos como identidad trigonométrica fundamental, donde nos dice que el coseno de x al cuadrado más el seno cuadrado de x es igual al cuadrado de la hipotenusa, que era 1. Pero en este caso todo es positivo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poder aplicar esa identidad? Pues tendríamos que factorizar el signo. Ya que ambos tienen un signo negativo, pues lo vamos a sacar. Y al dividir este menos entre menos nos daría más un seno cuadrado. Y menos entre menos también nos daría más un coseno cuadrado de x. Y esto a su vez va a ser dividido por el seno cuadrado de x. Bueno, esto es igual, ya vimos que esta identidad está acá y equivale a 1, entonces el menos que ya tenemos afuera, 1 sobre el seno cuadrado de x. Y la identidad que es inversa al seno se conoce como cosecante. Cosecante es CSC, cosecante cuadrada, porque está elevado al cuadrado, el seno de x. Pero no hay que olvidar el signo, menos entre más nos daría menos. Entonces el resultado es menos cosecante cuadrada de x. Y esa es la derivada de la función cotangente. Vamos a derivar la función secante. La función secante es la inversa del coseno. Entonces vamos a escribir la función, antes de derivar, la vamos a escribir como su identidad, que equivale a 1 sobre el coseno de x. Bien, podemos utilizar también la fórmula de la regla del cociente para dividir, para hacer la derivada de esa razón de funciones, donde la función de arriba es u y la función de abajo es v. Entonces vamos a hacer la sustitución y nos quedaría ya derivado como la siguiente forma. f' de x es igual
a v. V es la función de abajo, que sería coseno de x, por la derivada de u, la derivada de 1, ya que u es la función de arriba y es un 1, menos u. U es la función de arriba, que es 1, por la derivada de la función de abajo, que en este caso es coseno de x. Esto va a ser dividido por el coseno de x elevado al cuadrado, ya que es la función de abajo elevado al cuadrado. Bien, vamos a hacer las operaciones y coseno de x va a ser multiplicado por las derivadas que vamos a realizar a continuación. Bien, ¿cuánto vale la derivada de 1? La derivada de 1 es 0, ya que es una constante y las derivadas de las constantes es 0. Menos una vez la derivada del coseno. Como hemos visto, la derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí nos quedaría el menos que tenemos acá, una vez que no se escribe porque está implícito el menos seno de x. Bien, esto va a ser dividido por el cuadrado de v, y el cuadrado de v es coseno cuadrado de x. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones, y en este caso, ¿cuánto es coseno de x por 0? Pues es 0. Y nos quedaría como menos por menos, nos daría a más el seno de x. El coseno cuadrado de x es equivalente a tener dos cosenos que se multiplican por sí mismos. Es decir, coseno por coseno es coseno cuadrado. Esto lo acabamos de hacer para poder agrupar estos dos y ocuparlos con su equivalente por identidad trigonométrica. ¿Cómo se llama la función que se escribe como seno sobre coseno? Se llama tangente. Tangente de x por el coseno de x. Y esa sería la derivada de la función trigonométrica secante. Vamos a hacer la última derivada, que es la función trigonométrica cosecante, recordando que la función trigonométrica cosecante es la inversa del seno. Entonces se puede escribir como 1 sobre el seno de x, y hacemos uso de la regla del cociente, donde es u sobre v. Bien, haciendo la sustitución nos quedaría como f' de x es igual a la función de abajo, que en este caso es seno de x, por la derivada de la función de arriba, que en este caso es 1, menos la función de arriba, que es nuevamente un 1, por la derivada de la función de abajo, que en este caso es seno de x. Esto va a ser dividido por el cuadrado de la función de abajo, que en este caso es seno de x al cuadrado. Si nosotros hacemos uso de las derivadas, que sería la derivada de 1 y la derivada de el seno, nos quedaría como f' de x es igual a el seno de x por la derivada de 1, que es 0, y menos 1 por la derivada del seno. Como ya vimos, la derivada del seno es coseno. Entonces nos quedaría acá como coseno de x. Acá abajo nos quedaría como el seno de cuadrado de x. ¿Y cuánto es seno de x por 0? Pues también nos daría a 0. Y al hacer la sustitución nos quedaría como f' de x es igual a menos 1 por coseno, nos daría a menos coseno de x sobre el seno cuadrado, es equivalente a escribir como seno de x por el seno de x, es decir, 2 veces el seno. Esto lo acabamos de hacer para poder agrupar estos dos términos, ya que se puede escribir como por su identidad trigonométrica. Como dijimos que se llamaba la función coseno sobre seno, se llama, este menos ya lo teníamos, se llama cotangente, o sea, la inversa de la tangente, cotangente de x por el cosecante de x, ¿sale? Hacemos un énfasis en el anterior, que también tendríamos que haberlo pasado como el recíproco del coseno, que era secante. Finalmente, las derivadas que obtuvimos en este video son las que se concluyen en esta tabla. La derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrada de x. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de x. La derivada de la secante es tangente
por secante. Ahí verifiquen en el ejercicio, lo dejamos como coseno, lo pueden checar. Pero ese sería el valor como inverso. Y la derivada de la cosecante es cotangente por cosecante, y vean que es negativo.